Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, igual, muy buenas tardes. Con micrófono, sin micrófono, muy buenas tardes. Que Dios bendiga grandemente a su iglesia y le damos gracias por la oportunidad de poder reunirnos y poder estudiar una nueva lección en nuestra serie de lecciones Cristianismo de la Vida Diaria. Recuerde que esta es nuestra serie de lecciones, pero hoy tenemos un tema que considero bastante importante, bastante o muy práctico y que les va a parecer muy interesante a la mayoría de los que estamos aquí. Debería ser así. Igual, si no le parece práctico, interesante o importante, hay que examinarnos, arrepentirnos y decir sí, es importante, es relevante, porque no solamente lo voy a aprender porque yo estoy en esa situación. Puede ser que ya haya pasado ese periodo en mi vida y ya no esté involucrado en ese ambiente. Pero dice la Escritura que las hermanas mayores deben enseñar a las hermanas más jóvenes, no solamente en lo relacionado con la vida marital, sino con el hogar y con todo. Así que seguramente también influirá su enseñanza, su consejo, su experiencia en este tema. Por otro lado, habrá gente tan joven que todavía no esté involucrada en esta condición o situación, pero lo tendrán que estar. Si el Señor no viene antes, llegarán a una adultez, a una independencia, incluso antes de ser independientes, tendrán seguramente que reportarse con esta parte de la vida. Pero sobre todo el tema será de gran relevancia para el que hoy esté pasando por esa experiencia, pasando por esa etapa o parte de la vida, y a veces se pregunta, ¿qué tanto tiene que ver todo lo que dice la Biblia con este tema? Como siempre, hermanos, vamos a hacer preguntas. El micrófono que capta la voz suya está, mira a qué distancia, y si se nos quedan allá atrás, va a ser difícil que cuando opinen los hermanos que están conectados por motivos de salud, a veces por motivos de trabajo, ellos también quieren oírles. Por favor, hermanos, si por lo menos se acercan a la mitad, miren que no les pido que se hagan en las primeras bancas, pero les pido en el amor de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor nuestro, por la reverencia y el respeto a ese nombre sagrado, que nos hagamos un poco más cerca. No se fije en mí, sino en el beneficio de que le puedan oír. Desde allá le pueden oír, pero si se acerca más, le pueden oír mejor, nos vemos mejor. Yo me siento más arropado, abrigado por la familia espiritual y eso me ayuda también para la clase. Gracias, muchas gracias. Hermano Carlos había perdido la fe, pero la fe nunca hay que perderla. Cristianismo de la vida diaria. Hoy entramos a la lección número 9, hermanos, así que coloquemos por favor en nuestras notas lección número 9. El cristiano en el lugar de trabajo. El cristiano en el lugar de trabajo. No sé si recuerdo mal, pero me parece que en preguntas y respuestas alguna vez se pasó por aquí. Se trató algo acerca de lo del trabajo, me parece. O quizás lo soñé o lo esperé. Pero vamos a tener una lección en la cual vamos a hablar de lo que vinimos a hablar los miércoles, que es cómo vivir nuestro cristianismo cada día, en cada lugar y en cada circunstancia. De eso se trata esta lección. El cristiano en el lugar de trabajo. Durante un periodo de más de 15 años estuve trabajando con las compañías seculares, muchas o varias de las compañías seculares de nuestro país. Tuve la bendición de trabajar así para poder mantener a mi familia y también para poder hacer posible el que pudiera aportar a la iglesia y pudiera autofinanciar mi trabajo en la iglesia, porque durante esos tiempos no tenía sostenimiento de parte de una congregación o de individuos, sino que trabajaba secularmente y podía dar clases o podía predicar porque yo conseguía de esa manera mi sustento. Esa oportunidad me ayudó de muchas maneras, el haber estado en varias empresas, en varios
negocios distintos, con metodologías distintas, con jefes distintos, donde tenía algún jefe que me protegía, otro me sobreprotegía y otro probablemente me quería ver, bueno, iba a decir muerto, quizás no muerto, muy lejos del lugar de trabajo. Pero de una manera u otra, eso fortaleció, de todas las formas posibles, fortaleció mi compromiso y mi confianza en el Señor, en su palabra, en que Él siempre proveerá, en que Él está en cada cosa de nuestras vidas, participando juntamente con nosotros, sobre todo en lo que es bueno y trabajar es bueno. En ese periodo, hermanos, y en una empresa en particular, Dios me permitió ser ascendido y Dios me permitió tener la posibilidad de dirigir equipos en 4 provincias, lo cual también me dio la bendición de estar muy frecuentemente aquí en Santiago y llegué a amar mucho esta ciudad y como es Dios, estaba preparándome para un futuro ministerio en este lugar. Así que puedo decir que en esa empresa tuve esa gran bendición también. Sin embargo, también en ese mismo periodo en el cual estaba en el mundo secular y me codeaba con personas de todo tipo, principalmente con personas que nada quieren saber, o mayormente con personas que nada quieren saber del cristianismo, pues obviamente se imaginará que también tuve que ver una perspectiva diferente, incorrecta sobre el trabajo y sobre el lugar de trabajo. Y eso vi cómo destruyó la vida de personas a quienes yo quería, a quienes yo apreciaba en gran manera, y yo creo que sigue siendo la realidad de varios de los hermanos que hoy están en una empresa, sobre todo cuando se trabaja en un mismo lugar, porque hay empresas donde usted está en calle, pero hay empresas donde tenemos que compartir 8 horas o más en un solo lugar todos. Ahí llegamos temprano, almorzamos generalmente juntos y luego pasamos más horas compartiendo con ellos que incluso con nuestra propia familia. ¿Cierto? Sí. Porque cuando llegamos a casa, llegamos a comer, llegamos a ver ciertos deberes y las otras horas el cuerpo nos pide dormir. Así que realmente la mayor parte del tiempo la pasamos con aquellas personas. Entonces, ¿no será importante aprender sobre el cristianismo en el lugar de trabajo? Por supuesto, porque es un lugar donde muchos pasan la mayor parte de su día. Y como dije, algunos no viven de acuerdo a los principios de la verdad, de la santidad, de la justicia, y por ende no solamente destruyen sus propias vidas en el trabajo, sino que terminan destruyendo a los demás. Terminan desviándose muchos cristianos incluso, que eran fieles, que eran comprometidos, que eran amorosos, que eran participativos, pero llegan a un trabajo por el que tanto le pidieron a Dios, y cuando entran en esa esfera de influencia de otras personas, y cuando el jefe, cuando los superiores, cuando los compañeros empiezan a pedirle que se comprometa, entre comillas, con la causa de ellos, entonces toca tomar una decisión. Y en ese sentido, algunos terminan abandonando su compromiso con Dios y tomando el compromiso del diablo. Terminan fallándole al objetivo o al blanco. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Verdaderamente uno de los más potentes y amados predicadores de la historia de la Iglesia de Cristo en América, el hermano Marshall Kibble, tenía razón cuando decía con frecuencia en sus sermones: la Biblia tiene razón. No importa lo que diga la psicología, no importa lo que diga la política, no importa lo que diga la cultura, no importa lo que a veces nosotros hayamos creído y desarrollado en nuestra propia opinión. Recuerde que la Biblia siempre está en lo correcto. Cuando obedecemos el Evangelio, cuando Dios nos encuentra en tinieblas, nos encuentra en el error y en el pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, dice el Nuevo Testamento, Él
espiritualmente nos saca de ahí, nos saca de esa culpa. Antes del bautismo, todo lo que habíamos hecho malo en nuestro pensamiento, en nuestras palabras y en nuestras acciones, ponía sobre nuestra frente una sentencia de muerte. Pero gracias al sacrificio de Cristo y gracias a que obedecimos lo que nos pidió Cristo, Dios nos pudo sacar del mundo. Como dice Colosenses 1:13, nos trasladó de las tinieblas o de la ignorancia, de la maldad, del pecado, nos trasladó de ahí al reino de su amado Hijo, ¿cierto? Pero cuando lo trasladó otra vez iba a decir 3 frases al mismo tiempo. Algún día superaré eso, disculpen. Cuando nos sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos cambió de casa. El día que usted se bautizó, de ahí en adelante empezó a vivir en otra casa. A ver, esas son preguntas fáciles. Vamos a empezar por las fáciles, después van a venir las más difíciles. Después que se bautizó, ¿usted tuvo que empezar a vivir en otra casa? Usted no se ha bautizado todavía. No, ¿verdad? Empezó a vivir en otra ciudad, en otro país. Dios no lo sacó físicamente del mundo. Siguió viviendo aquí en este mismo mundo. ¿Recuerda lo que Jesús oró? Vamos a Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17, los versículos 14 al 17. Alto y claro, por favor. Juan 17, 14 al 17. Yo les he dado tu palabra, mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quiten del mundo, sino que los guarden del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Dice que cuando Él les enseñó la verdad, ellos se convirtieron en sus discípulos. Y cuando Jesús pide por ellos y pide por nosotros, porque dice más adelante, y también pido por aquellos que creerán en mí por la palabra de ellos, no te pido que los saques del mundo. Pero a veces quisiéramos, ¿cierto? A veces en nuestro lugar de trabajo queremos, Señor, ya, por favor, ya acaba este mundo y llévame al cielo. ¿No es así? A veces está nuestro jefe allí, Señor, ya, que suene esa trompeta y se acabe todo. A veces vivimos circunstancias o situaciones, particularmente estamos hablando del trabajo, nos piden que tomemos una decisión, viene un dilema en nuestras vidas, comprometemos nuestro cristianismo o conservamos nuestro cristianismo, perdemos este trabajo y fuente de sustento, o le fallamos a Dios para poder conservar nuestra supuesta seguridad terrenal. Mejor que se acabara todo. Pero Dios, hermanos, aunque sí quiere acabar con el mundo en el sentido de este sistema de maldad, y aunque Dios sí quiere ya vivir con nosotros por toda la eternidad en el cielo, Dios no quiere que nosotros vivamos vidas cristianas sin desafíos, sin retos, porque si es así, si Él nos protege de las pruebas y de los dilemas, entonces no creceríamos y no podríamos mostrarle a Dios que le amamos verdaderamente, porque amar a Dios es guardar sus mandamientos. Entonces, cuando somos desafiados, cuando estamos en una situación que nos parece un dilema, ahí es donde debemos demostrar que le amamos realmente. Si Dios en ese momento acabara el mundo para que no tuviéramos que tomar una decisión, para que no tuviéramos que pasar por esa experiencia, nuestra fe no sería puesta a prueba, entonces no se sabría si realmente seguimos a Dios por convicción. No es necesario que nos saquen del mundo, pero sí el Señor oró que Dios nos proteja del maligno.
Eso sí, definitivamente. Nosotros también debemos entender que para ser cristianos no necesitamos salir huyendo de este mundo. No debemos estar esperando que aquel caballero haga esa nave para poder ir a vivir a la luna o a otro lugar diferente al que tenemos. Más bien debemos aprender a vivir de una manera agradable a Jehová en este mundo, en las circunstancias que tenemos. Específicamente, debemos vivir de una manera que sea agradable a Jehová en nuestro trabajo, sea cual sea nuestro trabajo, sea quien sea nuestro jefe, sea quien sean nuestros compañeros de trabajo, sea cual sea la situación. Allí tenemos que darle gloria a Dios y vivir nuestro cristianismo. Eso que estás viviendo allí no es porque el diablo quiera que lo estés viviendo allí. Dios quiere que le des gloria en todo lugar, incluyendo en tu trabajo, en mi trabajo. Muchos tienden a ver el cristianismo y la Biblia como cosas que tienen que ver solo con asuntos que ellos consideran religiosos. Pero luego piensan que fuera de estas puertas y fuera de estas reuniones, pues aplica la vida real. Sí, está muy bonito lo que está diciendo el hermano allí en el sermón de Juan, y lo que pasaba ya en el primer siglo, y lo que pasaba ya en los tiempos de Moisés y de Josué y de David. Qué bonito eso, muy bien. Y qué bueno todo esto que el hermano dice, muy bien. Pero cuando yo salgo por esa puerta, el hermano no está ahí. El hermano no sabe lo que yo vivo, el hermano no sabe lo que yo experimento. Por supuesto, quizás no lo sé. O quizás yo he vivido cosas peores que usted, pero usted tampoco me ha preguntado qué viví yo en el mundo secular durante esos 17 años. No todo el tiempo tuve sostenimiento. No todo el tiempo pude congregarme como yo quería. Yo fui de los que también me tuve que conectar por este medio para poder de alguna manera seguir edificándome. Pasé por muchas cosas y usted pasa por muchas cosas. Pero le puedo decir, hermanos, que no podemos apartar a la Biblia y al cristianismo de esa parte de nuestras vidas. No piense de eso de que de la puerta para allá es el mundo real. Todo es el mundo real, porque en todo debemos vivir como Dios nos ha mandado. Algunos incluso tratan de compartimentalizar. No sé si ese verbo existe, pero deme permiso de usarlo hoy. Es decir, tienen compartimentos. Entonces en cada compartimento, si es que lo estoy diciendo bien, ponen el cristianismo, su trabajo, su familia y amigos de pronto, sus bienes materiales, y así van colocando en cada categoría en uno de esos compartimentos. Entonces, cuando están en uno de ellos, bueno, viven conforme a eso. Hoy estamos reunidos con los hermanos, entonces todo es de acuerdo a las lentes del cristianismo. Pero cuando estoy en el compartimento trabajo, me transformo, cambio el chip y automáticamente mi conducta está justificada porque ahora estoy en otro ambiente. Es que ahí ya no hay hermanos. Les conté una vez que en la EVA, cuando estudié en aquellos años, ya renuncié a eso de ocultar la edad, ¿saben? En el 98, cuando estudié para predicador en la Escuela Bíblica de las Américas, teníamos compañeros que salíamos a comprar juntos. Y cuando íbamos, casi digo el nombre del supermercado, a comprar, recuerdan que les conté que nosotros en la EVA, ustedes saben, es un internado allí, ¿no? Nos tratamos como familia, como debe ser. Y nos abrazábamos efusivamente. Y a veces nos quedábamos abrazados hasta 10 minutos. Pero cuando íbamos al súper, a veces nos encontrábamos allá, íbamos con el carrito, nos encontrábamos, hermano, y nos íbamos a abrazar. Y de pronto el otro me decía, recuerda que ahora estamos en el mundo. Entonces ya el abrazo era más corto. Pero no era porque nos avergonzara el cristianismo, solo que no queríamos ser mal interpretados. Un abrazo de 10 minutos, probablemente en el súper, quién sabe cómo hubiera sido interpretado. Pero ciertamente, hermanos, en cualquier lugar donde vayamos y donde estemos, nosotros debemos vivir el cristianismo. Dios no nos va a sacar del mundo, ni debemos tener compartimentos para nuestra vida cristiana.
No debemos vivir un cristianismo de un par de horas los domingos y 1 hora los días de semana, pero el resto del tiempo tomar el cristianismo como un traje y colgarlo allí y vivir supuestamente de acuerdo a las circunstancias de lo que llamemos vida real. Esto parece ser especialmente el caso de muchos, otra vez, ¿en cuál es nuestro tema? El lugar de trabajo. Algunos se han preguntado, ¿acaso a Dios le importa lo que pase en nuestro lugar de trabajo? No me lo responda. ¿Acaso a Dios le interesa realmente lo que pase en mi lugar de trabajo? ¿Va Dios conmigo al trabajo? A veces dice hablando en general, ¿verdad? Nuestra esposa, nuestra madre, vaya con Dios. Que Dios te acompañe. ¿Va realmente Dios con nosotros al trabajo? Cuando entramos por esa puerta, ¿estamos conscientes de que entramos con Dios? Lo primero que nos digan nuestros compañeros, el que está al lado escuchando, es Dios. La forma en que los tratamos y le hablamos, lo que pensamos de ellos, lo está escuchando el que va a nuestro lado, que es Dios. Cuando nos enfrentamos a un cliente y este cliente empieza a tratarnos de aquella manera, la manera en la que reaccionamos y la manera en que respondemos, ¿estamos conscientes de que el que está a nuestro lado es Dios? Cuando estamos en el almuerzo y se están haciendo esas propuestas de vamos el viernes y vamos el sábado a tal lugar y qué vas a hacer tal día, ¿estamos conscientes de que allí, comiendo juntamente con nosotros, está Dios? Cuando Jesús resucitó, le dijo a los discípulos, ¿tienen pescado ahí? Y le acercaron pescado y pan, no sé, algo más. Y dice la Escritura que comió delante de ellos. Pero voy a dejarle ese tema al hermano, que lo verá más adelante. Él está allí en nuestro almuerzo. Él está allí también cuando nuestro jefe sale por alguna emergencia. Falta tiempo todavía para salir del tiempo que nos pagan, el tiempo que firmamos, el tiempo contratado, y hay la oportunidad de irnos antes, pero en el cajero cobrar completo, pero irnos antes. O tenemos la oportunidad de decirle al hermano José, márcame ahí la salida, que me tengo que ir. O, hermano José, márcame la entrada, que voy súper tarde. Márcame la entrada. Sabemos que cuando hacemos esa llamada, Dios está ahí. Cantamos, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. ¿Usted trabaja en algún lugar donde no hay aire? Aire, no el aire acondicionado, seguro sí. Pero ¿trabaja en algún lugar donde no hay aire de ese que respiramos? Entonces cuando cantamos, tan cierto como el aire que respiro, sepa que donde usted respire, ahí está Dios. Salmo 139, no hay lugar a donde me pueda esconder de Dios, ni pueda tener a Dios fuera. Y mi lugar de trabajo no es una excepción. Ahora, ¿no diseñó Jehová y nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 16, versículo 18, la iglesia como un lugar de refugio al cual huir de nuestro trabajo? ¿Le ha pasado alguna vez ese pensamiento por la cabeza? La iglesia es el lugar a donde yo salgo huyendo. Es mi ciudad de refugio, huyendo de mi trabajo. ¿Lo ha visto alguna vez de esa manera? Resulta aún más sorprendente, hermanos, cuando consideramos a muchas personas, incluso cristianos, que ven al trabajo como una carga, como un castigo. Y la consecuencia de la transgresión de unos pobres que todo el mundo les echa la culpa, hasta de lo que no tienen culpa. ¿Quiénes son? Adán y Eva desde el jardín del Edén. Las preguntas anteriores y otras similares son típicas de lo que algunos piensan y expresan respecto a lo que es ser cristiano y al ámbito laboral.
Pero nosotros, hermanos, que estamos aprendiendo a vivir la vida cristiana, nunca debemos dejar de reconocer que el cristianismo es algo verdaderamente práctico. No es una filosofía, no es una tabla de matemáticas para aprenderse, no es respuestas para un examen. Nos estamos preparando para el examen del día final y el Señor nos va a preguntar cuántos versículos de memoria tenemos y si nos sabemos el plan de salvación y si nos sabemos 1 Corintios 13, 4 al 8 o 1 al 8. No, de eso no se trata. Se trata de llevar esto a lo que hicieron los cristianos del primer siglo. Ellos eran la Biblia en persona. No cargaban un libro debajo del brazo, no lo cargaban en una mochila o en un zurrón. Ellos, hermanos, eran la Biblia en persona. Las personas veían en ellos la doctrina de Cristo vivida. Dice, habéis llenado a Jerusalén, capítulo 4 de Hechos, de esa doctrina. Pero no existía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios y todos los demás libros que ya se sabe el señor Ethan Vergara Vargas. ¿Cómo cargaban la Biblia? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuánto tiempo perseveraban? Luego dice el texto, y cada día en el templo y en las casas comían el pan con alegría y alababan a Dios. ¿Y cuál era la reacción de la gente verlos en sus trabajos? Porque todos ellos trabajaban, todos ellos tenían oficio. Verlos vivir la vida cristiana, ¿cuál era la reacción del pueblo? Dice que ellos tenían que, ¿de qué gozaban ellos en cuanto al pueblo? Gozaban del favor del pueblo. Eran admirados por la sociedad, eran respetados por la sociedad. La sociedad respeta aquí a nuestros maestros, la sociedad respeta aquí a nuestros abogados, la sociedad respeta aquí a nuestros ingenieros, a nuestros doctores, o se decepciona de nosotros. ¿Qué piensa la sociedad de los obreros cristianos, miembros de esta congregación? El cristianismo es práctico porque el Dios del cielo, el creador del hombre, se lo dio al hombre para practicarlo, para vivirlo, no solamente para aprenderlo o memorizarlo. El cristianismo bíblico sí le proporciona al hombre la información, le proporciona al hombre las herramientas necesarias para cumplir con todo lo que Dios espera de él en esta vida, pero luego Dios está esperando que eso que aprendimos lo pongamos en práctica, lo llevemos a los hechos, y ahí está el tramo. Uno de los desafíos y obligaciones diarias del cristiano es procurar el sustento para su familia y para sí mismo. Porque 1 Timoteo 5:8 dice, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su propia casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Mire qué tan importante es el trabajo para Dios. Para lograrlo, el cristiano, hombre o mujer, tiene varias opciones. Puede ser emprendedor, puede ser empleado de otro, o puede ser que por una de esas dos razones, o la combinación de ellas dos, haya construido suficientes ahorros para entonces poder sustentarse, sustentar a su familia y también sustentar a la familia espiritual, porque también la familia espiritual requiere de su ingreso material. ¿Sí? Las necesidades en la iglesia, el trabajo de la iglesia requiere que tengamos trabajo físico. Por eso el trabajo físico no debe ser visto como una maldición, no debe ser visto como un mal, porque es un medio para ayudar a la iglesia a hacer su obra. ¿Cómo va a ser malo? Es un medio para ayudar a hermanos en necesidad, para que tengan lo que necesitan. ¿Cómo va a ser un mal? ¿Cómo va a ser algo maldito? Que la Biblia provea la dirección que debemos seguir en el desarrollo de nuestras vidas es incuestionable. La Biblia es el manual del Hijo de Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto al cristiano en el lugar de trabajo?
¿Hay algún pasaje que hable de cómo debe comportarse cristiano en el lugar de trabajo? ¿Usted recuerda alguno ahora mismo? ¿Alguien? Que no sea el predicador ni su esposa. A ver, el resto de hermanos. ¿Alguien recuerda algún texto bíblico que hable sobre el cristiano en el lugar de trabajo? Efesios. ¿Recuerdan el texto? ¿Alguno? O que lo puedan parafrasear, puedan decirme la frase que dice allí. Cierto, obedecer a vuestros amos, terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Gracias, hermano. ¿Qué principios debemos seguir para ser agradables al Padre en nuestro trabajo? Sea como sea nuestro trabajo, sea donde sea y con quienes sea. ¿Es el trabajo algo malo que debemos tragar a regañadientes? ¿Que debemos odiar? ¿Que debemos acostarnos en la noche y decir cuándo se va a acabar? ¿Cuándo van a cerrar ese lugar? ¿Cuándo va a quebrar esa empresa para allá? Que me paguen mi cosa e irme de allí. ¿Debemos reaccionar de esa manera? El propósito de este servidor, hermanos, en esta lección es que juntos abordemos estas y otras preguntas relacionadas y, por supuesto, le demos una respuesta basada en la Biblia. Porque en mi propia sabiduría no le puedo guiar. Me puedo equivocar y gravemente. Pero vamos a la Biblia, a eso vinimos. Y usted agradece que vayamos a la Biblia. En primer lugar, hermanos, en las notas, nuestro primer punto es que Dios, no el diablo, Dios creó al hombre para trabajar. Dios fue quien creó al hombre para trabajar. Desde el principio del hombre en el jardín del Edén, Dios estableció el trabajo como una parte necesaria de la vida humana. ¿Qué dice Génesis 2:15? Por favor, alto y claro, lo tenemos también en pantalla. Génesis 2:15, por favor. Dice que ¿quién tomó al hombre? Jehová Dios. ¿Dónde lo puso? El nombre del lugar. Huerto de Edén. Ajá, en Edén, que era un huerto, o a veces le llamamos jardín, pero qué tremenda es la palabra huerto, porque todavía nos lleva más a la idea de trabajo. Pero Él creó el huerto, creó al hombre. Pero ¿cuál era la relación entre el hombre y el huerto? Que dice, al final, mire, antes de ir allá, lo tenemos aquí en pantalla, ¿sí? Note esto. Y Pedro les dijo, ¿qué pasaje es ese? Y Pedro les dijo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese, ese es 3:19, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué significa para? Que el bautismo tiene un propósito. Cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén, no era simplemente para que lo mirara y dijera, ¡qué bonito es! ¡Qué maravilloso es el Señor! A veces veo imágenes que colocamos en redes, muy bien, ¿no? Las maravillas de Dios, lo hermoso, sí, amén. Pero no solo debemos contemplarlas y admirarlas. Cuando lo puso allí, ¿para qué lo puso? Dice, para que lo labrara y lo guardase. O sea, lo cuidara, lo protegiera, lo pusiera a producir, como estamos hablando los domingos. Entonces, el trabajo, ¿quién lo inventó? ¿El diablo? Si usted creyó eso hasta el día de hoy, por favor, abandone esa doctrina. El trabajo lo creó Dios. Y todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. Incluso el trabajo. Hermanos, y esto sucede en el capítulo 2
de Génesis. ¿Y cuándo pecaron Adán y Eva? ¿En qué capítulo? ¿En qué capítulo pecaron Adán y Eva? O se registra el pecado de Adán y Eva. ¿En el 1? ¿En el capítulo 1 de Génesis? ¿De qué habla el 1? ¿De qué habla el 1? ¿Y de qué habla el 2? De la creación también, más específicamente del hombre. Y luego, donde habla de la entrada de la desobediencia, del pecado, en el capítulo 3. Muchas gracias, señor Ethan. Pero ¿dónde puso Dios a trabajar al hombre? En el capítulo. Entonces, ¿por qué usted estaba pensando que el trabajo era un castigo por haber pecado y le estaba echando la culpa a Eva? ¡Qué barbaridad, hermanos! Dios no simplemente le dio al hombre todo sin ningún esfuerzo de su parte. Dios nunca hace eso, porque Dios no crea vagos, ociosos. Dios quiere gente activa, productiva. ¿Vio? Porque Él mismo sustenta, sostiene el universo cada instante, hermano. Dios no para, nunca. Nunca. Él no le gusta los perezosos. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Romanos capítulo 12. Más bien le proporcionó al hombre un medio, es el trabajo. A través de ese medio el hombre podía crecer y el hombre podía apreciar lo que Él, es decir, Dios había hecho por él al hacerlo trabajar. Cuando Eva y Adán pecaron, Dios no los castigó con el trabajo. Más bien Dios renovó la obligación que tenía el hombre de trabajar. Entonces sí le dijo lo que dice Génesis. Vamos al capítulo 3, versículos 17 al 19, por favor. Génesis 3, 17 al 19. ¿3, 17 al 19? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Siga, hasta el 19, sí. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Así concluimos que el trabajo no es malo, ni es perjudicial para el hombre. La ley del trabajo, la ley divina del trabajo está tan establecida que Dios también dijo, el que no trabaja, Tampoco coma. que tampoco coma. ¿En qué libro está eso? El libro, mire que yo les hago preguntas fáciles. ¿En qué libro está? Tesalonicenses, allá están buscando con el teléfono, así es más rápido. El que no trabaja, que tampoco coma. Es importante, hermanos, comprender este principio fundamental antes de profundizar en el tema el cristiano en el lugar de trabajo. El trabajo humano no es malo, más bien encontramos en él dignidad, aprendemos responsabilidad y obtenemos un sentido de logro que es necesario para la felicidad del hombre. ¿Sí? Es triste, hermanos, que hoy muchos prefieren despreciar el trabajo y pedir limosna sin reconocer las grandes bendiciones que provienen de aquello para lo que Dios nos creó. Sí, para eso también nos creó Dios. Hay 6 razones por las que el hombre necesita un empleo para su propio bien. El hombre, en primer lugar, necesita empleo o trabajo para la fortaleza de su mente y cuerpo. En segundo lugar, el hombre necesita trabajar, pues es el trabajo lo que ayuda a formar al hombre. 3, nunca podrás disfrutar la dulzura del descanso y el sueño hasta que hayas probado la amargura del esfuerzo riguroso. En cuarto lugar,
Si el hombre no está ocupado en obras constructivas, la ociosidad puede esclavizarlo en acciones destructivas. Alguien ha dicho, mente ociosa es taller del diablo. 5. El empleo de la mente de alguna manera es esencial para la felicidad. Y número 6, debemos estar ocupados para evitar desperdiciar la vida. Que el Señor nos bendiga grandemente.